era una definición bíblica del fariseísmo. Pero habían dos versículos que habíamos utilizado mayoritariamente. Uno es aquel que dice a unos que confiaban en sí mismos para ser justos. Esa es una definición bien bíblica de fariseísmo. Y la otra, el otro versículo es el que está en Romanos 10:2, si no me equivoco, que es el que dice que tienen celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Por eso en nuestra definición de fariseísmo nosotros decíamos que el fariseo personaliza la ley de Dios adaptándola a los deseos de su corazón natural, no al conocimiento de Dios. No interpreta la ley de Dios según el conocimiento de Dios, porque no es un verdadero creyente y no tiene el Espíritu Santo, y entonces no puede discernir las cuestiones de Dios porque se han de discernir espiritualmente, dice Corintios, si no me equivoco. En cambio, lo que hace es interpretar la ley de Dios según su conveniencia, porque lo que quiere es ser salvo pero sin que le cueste mucho. O sea, quiere salvación sin mortificación. Eso nos lleva de un salto al punto 3, inciso 2, que es que Jesús, para no propiciar conversiones fariseicas cuando él evangelizaba, punto 1, hacía un llamado general pero con condiciones. ¿La condición cuál era? Era reconocer el diagnóstico de la persona a la cual Jesús le estaba predicando, que es que está muerta en sus delitos y pecados. Luego de que algunas personas aceptaban ese diagnóstico y venían a Jesús, en las primeras charlas él les decía, bueno, si ustedes vienen reconociendo que su problema es un problema con Dios, producto de su naturaleza pecaminosa, entonces la veracidad de su conversión va a quedar demostrada cuando se vean indicios reales, aunque paulatinos, progresivos, de lucha contra el pecado. Entonces, en el punto 3 nosotros habíamos visto cómo Jesús evangelizaba, que no propiciaba conversiones falsas, conversiones fariseas, por propias obras de justicia. Porque eso es el fariseísmo. Cristianismo, pseudo-cristianismo, basado en propias obras de justicia, extraídas mal, pero extraídas de la ley de Dios. El intento de cumplir la ley de Dios a mi manera, no en base a conocimiento de Dios, para esas obras de justicia usarlas como evidencia de verdadera salvación. Y Jesús dice, no, primero tenés que reconocer que sos pecador, cosa que para un fariseo es muy difícil, porque el fariseo justamente sostiene que esa etapa ya la superó, que él ya pasó de muerte a vida. No lo va a decir así porque nunca consideró que estaba muerto, digamos, que él ya está del otro lado del charco. El fariseo no reconoce sus pecados. Hermano, eso es así. Isaías 53 es el pasaje más odiado por los judíos. De hecho, ellos no leen ese pasaje porque es el pasaje que dice que ese Mesías que ellos están esperando va a tener que sufrir producto de que va a tener que salvar a personas de sus pecados. Entonces, ellos dicen que ese siervo sufriente del que habla Isaías 53 no es Jesús, son ellos. Y que ellos están sufriendo por los pecados, no de ellos, sino de todos aquellos reinos que los rodean y que históricamente le han hecho la vida imposible al judío porque no quieren aceptar que ellos son el pueblo escogido de Dios. O sea, básicamente lo que hace el fariseo es usurpar el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque a unos que querían ser salvos por propias obras de justicia. Eso es una aberración teológica. Es un atentado liso y llano contra la persona de Jesucristo. Porque es decirle a Jesucristo, no te necesito. No necesito tus obras de justicia para ser salvo. Yo tengo las mías propias. Ningunean a Jesucristo. Ese fariseísmo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que después se va a ver en su clímax en el momento de la crucifixión de Jesús, cuando el pueblo escogido de Dios va a decirle a su Salvador esperado, no te necesitamos, nosotros ya tenemos nuestras propias obras de justicia. Por eso algunos estudiosos dicen que de todo el ministerio de Jesús que tanto molestó a los judíos, la frase que fue la gota que rebalsó el vaso fue cuando Jesús dijo, ¿ven ese templo? Yo lo puedo derribar y en 3 días volverlo a hacer de nuevo. Entonces ellos ahí dijeron, no, nos está dando en el centro de nuestras propias obras de justicia, que es el templo. Ese templo es lo que representa que nosotros estamos en el camino correcto y somos salvos. Ese fariseísmo que cree que puede ser salvo por sus propias obras de justicia y llega a su clímax cuando mata al que les ofrecía sus obras de justicia para que ellos se asieran de las obras de justicia de Cristo y entraran al reposo, en términos bíblicos, en términos nuestros hoy sería entraran al reino de Dios por las obras de justicia de Cristo. Ellos mataron al que les venía a ofrecer las obras de justicia, lo rechazaron. Ese accionar se va a ver nuevamente en auge
en periodos de la Reforma Protestante, cuando el catolicismo romano dice: nosotros tenemos un sistema religioso que salva a las personas. Y no es que niegan a Jesucristo directa y abiertamente, pero lo ponen en un rinconcito porque necesitan espacio para todo su sistema religioso. Como no lo pueden barrer a Jesús directamente porque ya quedaría como un no cristianismo, entonces lo ponen en un rinconcito y dicen: las personas son salvas por un montón de cosas que tienen que ver con nuestro sistema religioso, y Jesucristo ayuda, está ahí como uno de los que contribuyen a la salvación de las personas, pero Jesucristo sería como una especie de agregado cultural en nuestro sistema de obras de justicia. Hay un video de estos estudios bíblicos, tendrá un mes atrás, no sé si es el 36, o en donde se explica con evidencia que emana de los catecismos y de los credos de la Iglesia Católica Romana, cómo ellos sostienen esto. Digo para que nadie que esté escuchando acá o que esté viendo este video crea que yo estoy haciendo una acusación, como la que hice recién, contra la Iglesia Católica Romana, que está basada en mi opinión, sino que uno puede ir a los documentos que exponen lo que la Iglesia Católica Romana cree y va a encontrar eso. Entonces yo incluí esos documentos en ese video porque obviamente sabía que van a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, y yo no pretendo que se peleen conmigo. O sea, pretendo demostrar que lo que cree la Iglesia Católica, extraído de las páginas web oficiales, o sea, de los documentos oficiales, muestra que ellos creen eso, no es un invento mío. Ese fariseísmo del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que llega a su clímax en la Iglesia primitiva, no en la Iglesia primitiva, sino en el judaísmo del primer siglo, que asesina al Salvador, que rechaza al Salvador, después vuelve a tener un clímax o un auge en el nuevo cristianismo, si se quiere, en la Iglesia de Cristo, en épocas de la Reforma, cuando la Iglesia Católica Romana dice lo mismo que dijo el judaísmo del primer siglo. Nosotros ya tenemos un sistema religioso, una torre de Babel que nos lleva a Dios. Lo que ocurre en la Reforma Luterana es que a partir de Lutero, durante 100 años aproximadamente, diferentes personas van a hacer aportes reinterpretativos de la religión de esa época, en base a un retorno a la palabra de Dios con el fin de rescatar el evangelio. Rescatar que la salvación no es por propias obras de justicia o por un sistema religioso católico romano, sino únicamente por Jesucristo. Por eso la palabra emblema de la Reforma va a ser solo por la gracia de Dios, solo por Jesucristo, solo por la fe. Por eso yo decía hace unos estudios atrás que el problema de la Iglesia Católica Romana con las 5 solas, que en ese momento no eran conocidas de esa manera, pero las 5 solas que después nosotros vamos a conocer como las 5 solas, el problema de la Iglesia Católica Romana con lo que se propone en la Reforma no está con el concepto, el que está en segundo lugar, sino con la primer palabrita, con la palabrita sola. Las 5 solas de la Reforma son sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. La Iglesia Católica Romana no está en desacuerdo con ninguna de las 5 palabras que están en segundo lugar. Está en desacuerdo con la primera palabra, que es sola. Ellos están de acuerdo con la Escritura, están de acuerdo con la gracia, están de acuerdo con Cristo, están de acuerdo con la fe y están de acuerdo con la gloria de Dios. Lo que no aceptan es que sea solo por la Escritura, solo por la gracia de Dios, la salvación, solo por Cristo, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra solo, si ellos la aceptan, lo que hace es dejar afuera su sistema de obras de justicia propia. Lo deja afuera. Hoy nosotros estamos viviendo una tercera repetición de eso que se inicia gracias al arminianismo. El arminianismo es una forma de comprender la soteriología, la salvación, que no es totalmente herético, pero le abre la puerta y facilita la degradación de la soteriología bíblica. La soteriología es la doctrina de cómo se salva el hombre. Entonces, el arminianismo lo que hace en el 1619, cuando es condenado, en el 1610, el arminianismo propone sus máximas. En el 1619 y 20 es condenado por un documento que se lleva a cabo en el Sínodo de Dort, que se llama los Cánones de Dort, y es declarado herético el arminianismo, pero no cesa. Es declarado herético, pero continúa. Lo que hace el arminianismo es abrir la puerta a un alejamiento paulatino, pero creciente, de la soteriología bíblica que la Reforma en 100 años, desde 1517 hasta 1620, había rescatado de las manos de la Iglesia Católica Romana. En el momento de la lucha de los reformados contra el arminianismo,
Una de las frases que se dijo fue que rechazaban el arminianismo porque era demasiado parecido al catolicismo romano, salvación por obras. Entendamos esto, América Latina es arminiana. América Latina está recibiendo una ola calvinista. La América Latina arminiana se está viendo en la obligación de responder a esa llegada de la Reforma, porque esa es la palabra, no es calvinismo. Calvino es alguien que aportó a la Reforma y quedó el nombre pegado a él, a la Reforma, pero en realidad no es Calvino contra Arminio, es Arminio contra la Reforma. Pongámoslo así, porque así es como es. La forma en la que la América Latina arminiana está respondiendo a ese avance de la Reforma es diciendo que ser reformado no es suscribir esos 3 documentos de los primeros 100 años de la Reforma, sino solo 2. Y sacan al tercero, que son los cánones de Dort. Porque según los primeros 2 documentos, el arminianismo puede estar incluido dentro de la Reforma. Lo que pone al arminianismo afuera de la Reforma es el tercer documento, que son los cánones de Dort. El asunto es el siguiente. Ocurrió la Reforma a partir de 1517. La Reforma no fue un hecho de un día, no fue un hecho aislado. A mí me gusta decir que fue un movimiento, un proceso que duró 100 años. Empieza en 1517 con Lutero clavando las 95 tesis y termina, entre comillas, en 1620 con la promulgación o la edición, vamos a decir, de los cánones de Dort. Esos son más o menos 100 años, 103 años. ¿Por qué? Porque es un proceso. Básicamente porque en 1517 Lutero dice, hay muchas cosas que están mal. Y les lleva 100 años a analizar lo que estaba mal y decir, bueno, si no es así, ¿cómo es? Entonces les lleva 103 años emitir 3 documentos que dicen cómo debe ser. O sea, la Reforma empieza diciendo, hay algo mal que no está bien. Y a los 103 años existen 3 documentos que dicen, entonces esto sería lo que está bien. Este sería el Evangelio rescatado, ¿sí?, de 1000 y pico años de catolicismo romano, o sea, catolicismo pagano. Hay 3 documentos que van a mostrar qué es lo que está bien. En un momento, 10 o 20 años antes de la promulgación de ese tercer documento, se produce dentro de ese movimiento que estaba estableciendo qué es lo que estaba bien, que se estaba formalizando afuera de la Iglesia Católica Romana, que estaba poniendo en claro su identidad teológica. En un momento dentro de ese movimiento surge lo que es Jacobo Arminio y sus discípulos. Y ellos dicen, en este proceso que estamos de establecer lo que los reformados creemos, no podrá ser que es así, pero esto es lo que quiero que entendamos. Los reformadores, o la creencia reformada, ya había establecido cuál era la doctrina acerca de la salvación del hombre. Eso ya estaba claro. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué se van a producir los cánones de Dort? Porque todos los documentos se producen por necesidad. Los reformadores, en el transcurso de esos 100 años, escapándose de la soteriología no bíblica de la Iglesia Católica Romana, dijeron, la salvación se entiende solo a la luz de la Escritura. No necesitamos la institución católica romana, no necesitamos el papado, no necesitamos el magisterio, no necesitamos la tradición. Es solo Escritura. Y desde la Escritura, la salvación es solo por la gracia de Dios, solo a través de Cristo, solo por medio de la fe y solo para la gloria de Dios. Y eso lo pusieron en 2 documentos a lo largo de esos 100 años. Quedó claro. Bordeando el final de esos 100 años, cuando faltaban 10, viene un grupito de los mismos de dentro de la Reforma y dice, nosotros creemos, y esto es muy importante, hermano, acá está el quid de la cuestión, nosotros creemos que hay algo que hay que modificar. Nosotros queremos proponer una modificación a la Reforma. ¿En qué parte? En la de solo por fe. Y queremos meter ahí que la fe no es que hay que sacarla, sino que hay que reinterpretarla. Que la fe es algo que uno necesita para ser salvo, pero que es algo que está en parte, que viene producto de la decisión que uno toma o de un aporte que uno hace que le permite tener esa fe que es necesaria para ser salvo. Y ese aporte que uno lo hace que aunque uno está mal, no está muerto. Uno tiene cierto libre albedrío para decidir poner su fe en Cristo. Por supuesto que necesita ser regenerado, por supuesto que necesita que el Espíritu Santo le infunda esa fe, pero hay una partecita en donde uno también tiene que aportar a esa fe, siendo que eso ya había sido aclarado previamente. No es que no había sido aclarado. Los arminianos, y acá es donde cae, ojo hermanos, acá es donde cae este futuro movimiento que va a haber ahora en Latinoamérica, que nos va a decir, los arminianos éramos reformados. No es así. La reforma era que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y que para poner su fe en Jesucristo es una obra soberana de Dios en la cual el hombre no aporta nada. Eso ya era la reforma. Y los arminianos van a decir, ¿y qué tal si a eso lo cambiamos?
Y los reformadores van a decir no. Entonces, los arminianos, que eran reformados, intentaron hacer otra cosa por fuera de lo que ya estaba y se les contestó que no. ¿Por qué digo que eso es lo que hace caer el intento que va a haber en Latinoamérica, ahora en el futuro, que ya está empezando, de decir los arminianos somos reformados? ¿Por qué digo que eso lo hace caer? Porque lo que sostienen los arminianos es que ellos son una rama dentro de la reforma. Y eso es mentiras. Ellos intentaron reformar la reforma y se les dijo que no y se declaró herético su intento de reforma, su intento de reforma. Y se lo dejó afuera y dijeron no, la reforma es esto, no es lo que ustedes proponen. ¿Se entiende? Entonces, la confusión ¿por dónde va a venir? Porque los arminianos, una parte de ellos van a intentar decir nosotros somos igual de reformados que ustedes, solo que con algunas pequeñas diferencias. No son pequeñas. Son de la misma índole que empezó la Iglesia Católica Romana. Son de la misma índole que el fariseísmo del judaísmo. Por supuesto que la salvación es por Jesucristo, pero hay un sistema religioso que tiene que aportar. Eso pasó en el fariseísmo de la época de Jesús, pasó en la Iglesia Católica y va a pasar ahora con el arminianismo. No es que va a pasar, ya está pasando desde siempre porque el arminianismo es el sistema imperante en América Latina. El tema es que ahora viene la reforma y le dice, che, muchachos, están equivocándose, tienen un sistema de salvación por obras de justicia propia, que eso actualizado se llama decisionismo. Yo decido. Entonces, cuando la reforma les cae encima y les dice, miren, hay error acá, la forma en la que el arminianismo se va a empezar a defender ahora es la siguiente, es decir, no puede haber error porque nosotros también somos reformados, solamente que ustedes se creen elitistas y no aceptan que dentro de la reforma pueda haber diferentes corrientes. ¿Cómo evangelizaba Jesús para no propiciar todo esto que acabamos de hablar? Punto 1, hacía un llamado general, pero con la condición de que vos reconocieras el verdadero diagnóstico de por qué vos tenías que venir, que era tu naturaleza pecaminosa. Muchos, mejor dicho, pocos lo seguían. Esos que lo seguían, en la segunda, tercera, cuarta vez que Jesús les hablaba, les decía lo que es nuestro segundo punto. Si ustedes me van a seguir, el precio va a ser la muerte de ustedes mismos, o sea, la mortificación del ser humano. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una naturaleza. En lo que consiste el cristianismo es en que vos seas Cristo, porque vos te convertiste en desechable en el momento en el que caíste en pecado. Entonces, como lo único que no hay desechable y que Dios acepta en su reino es a Cristo, entonces la única forma de que vos entres en el reino de los cielos, que vos estés en Cristo. Y hablábamos el jueves de la bandejita donde Dios pone a todos los que están en Cristo. Ahí venía la segunda barajada que Cristo le pegaba a todos los que le seguían, que eran, si ustedes están en mí, si ustedes permanecen en mí, si ustedes dan frutos, si ustedes mueren a ustedes mismos, si ustedes toman su cruz. Entonces era una manera de decirle a las personas, no era retar a las personas, hermanos. No era, miren, ni siquiera Jesús se la estaba haciendo difícil. La intención de Jesús no era hacérsela difícil a las personas. La intención de Jesús era explicarle a las personas de qué se trataba esto, a fin de que las personas no se engañaran, ¿viste? Jesús no vendía humo, él quería decir, miren, si ustedes me quieren seguir, bárbaro, o sea, ¿qué más quiero yo? Pero entienden que vos no podés edificar tu casa sobre la arena, vos no podés salir a la guerra y no pensar primero con qué ejército te vas a encontrar y cuántos soldados tenés vos. Entonces, analicen bien si están dispuestos al costo del discipulado. Y ese es nuestro punto 2. Yo asocio este puntito, asocio con el mal concepto que nosotros hoy tenemos de evangelización. ¿Se acuerdan que yo comentaba la semana pasada? La evangelización es lo que es, según entendemos, o nos han enseñado, o se maneja tradicionalmente como concepto de evangelización, es lo que vos salís a hacer en las plazas cuando repartís tratados y le decís a la persona, tenés que conocer a Cristo y aceptarlo en tu corazón para ser salvo. A las personas que responden que sí, que reciben el tratado, que escuchan un ratito lo que nosotros les decimos, que repiten la oración y que después van a la iglesia, nosotros las consideramos ya evangelizadas. Por lo tanto, ahora simplemente lo que tienen que hacer es venir a la iglesia, llevar una vida medianamente que no se le conozcan demasiadas cuestiones tachables, entrar en la subcultura cristiana y permanecer hasta el final de sus días, lo cual los desembocaría en el cielo. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo no burlonamente, o sea, creo que es más o menos lo que tradicionalmente hemos vivido todos en mayor o menor medida. Entonces, la evangelización sería una cuestión que fue lo que sirvió para meter a la persona adentro de la cultura cristiana. Después ya, ¿para qué le va a predicar el evangelio? Si ya lo entendió, ya lo aceptó, ya hizo la oración, ya está dentro. ¿Después qué viene? Después viene toda esa vida adentro de la cultura cristiana.
Así es como nosotros lo entendimos a lo largo de la vida, creo, la mayoría de nosotros. Algunas iglesias con mayor profundidad, en otras muy superficialmente, pero más o menos la premisa es la misma, solo que algunas iglesias se animan a profundizar más eso. Algunas iglesias le ponen a esa permanencia de vida en la cultura cristiana, le ponen un aspecto, otras le ponen otro aspecto. En unas tenés que bailar, saltar y caerte, en otras simplemente tenés que sentarte, abrir la Biblia y cantar himno, no importa. Pero la cosa es que vos estés adentro de la cultura. No estoy diciendo que todo eso esté mal, no estoy criticando 100% eso. Lo que estoy diciendo es que específicamente en el tema de la evangelización no es así. Porque evangelio es la obra de Cristo. Y la obra de Cristo no es para que la persona que anda en el mundo y que no conoce a Cristo empiece su vida cristiana. La obra de Cristo es todo y es lo único que una persona necesita. Escuchen, es todo, es lo único, es suficiente. Teológicamente se dice, la obra de Cristo es suficiente para todo el proceso de cristianismo que la persona tiene que vivir, o sea, que tiene que pasar en vida para entrar en el reino de los cielos. El cristianismo consiste no solamente en conocer inicialmente, sino en profundizar el entendimiento de la obra de Cristo. O sea, la evangelización, que es el dar a conocer la obra de Cristo, es lo que una persona necesita para toda su vida cristiana. Y no necesita otra cosa. No hay esto de que la evangelización es la primera etapa y después viene otra etapa. La evangelización es la única etapa. Es toda. La evangelización es la exposición de la persona al evangelio. Y eso es todo lo que la persona necesita para toda su vida cristiana, porque el evangelio es toda la Biblia y sirve tanto para empezar como para ser santificado progresivamente. Entre la conversión y la glorificación hay un solo camino, que es el evangelio. Nosotros tenemos en teología, vieron que la teología sistemática lo que hace es justamente sistematizar los conceptos bíblicos para ayudarnos a nosotros a entenderlos. Entonces, dentro de la teología sistemática, para ayudarnos a entender ciertas cosas, el proceso, ¿sí? El proceso de la redención, se dice que en la eternidad pasada, Dios nos, vamos a poner así, elección. Dios nos eligió en la eternidad pasada. También ponen acá algunos como sinónimo y otros no tanto, predestinación. Entonces Dios eligió en la eternidad pasada a todos aquellos que iban a ser salvos. ¿Sí? Lo voy a hacer así medio rapidito. Luego, más adelante, Él mandó a Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces Jesucristo nos justificó, nos hizo justos delante de Dios. ¿A quién? A los que Dios había elegido. Jesucristo murió para justificar a los que Dios ya había elegido. Ahora, esos que fueron elegidos por Dios, justificados por Jesucristo, todavía andan dando vuelta por ahí sin enterarse. Entonces, en un determinado momento, esas personas van a ser regeneradas y eso es una obra que Dios hace soberanamente sobre los que Él eligió en la eternidad pasada y Jesucristo compró a precio de su sangre. Ahora, cuando esas personas sean regeneradas, en algún momento también se van a convertir. ¿Qué es lo que es conversión? Es arrepentimiento y creer. Por eso le llamamos fe, para ponerlo más cortito. La regeneración es la impartición de vida espiritual de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Pero miren qué fácil que es esto, hermano. Para que nosotros podamos conocer la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de nosotros. Dios es santo, nosotros estamos muertos en delito y pecado. Sin regeneración no podemos ver eso. Cuando lo vemos, producto de la regeneración, vemos quién es Dios, quién soy yo. Más corto no la puedo hacer. ¿Quién es Dios, quién soy yo? Te entra un estado catatónico, un estado de urgencia. Y ese estado de urgencia dice, entonces, si esto es Dios y esto soy yo, evidentemente tengo que arrepentirme y empezás a buscar un Salvador. Y ahí te enterás que el Salvador es Jesucristo, que ya murió por vos, producto de que Dios te eligió en la eternidad pasada. Entonces, a partir de que la persona se convierte, entra en un periodo, en un proceso que se llama santificación. ¿Qué es lo que es la santificación? Es la mortificación de la naturaleza caída de la persona en pro de la formación del carácter de Cristo en esa persona. Son cosas que pasan para que una persona sea salva. ¿Cómo está dado el plan de redención? Esto no nos lleva justamente a la premisa que yo estoy tratando de sostener, que es el evangelio siempre. Entonces, sea el que sea, en la etapa que sea, le vaya como le vaya, lo esté haciendo como lo esté haciendo, el evangelio siempre es puesto a la cruz de Cristo, siempre es puesto al evangelio, siempre es puesto al evangelio. Nuestro punto 1 de cómo evangelizaba Jesús es que Él te pedía como condición que vos reconocieras que tu problema era el pecado y que eso era lo que y que vos estabas separado con Dios. Eso, hermano, en el contexto judío, reconocer que vos no eras cristiano. Por eso yo di el ejemplo hace 2 estudios atrás, terrible el ejemplo. Jesús te llamaba a una reunión de alcohólicos anónimos, de adictos al sexo, y sacaba una foto, la ponía en las redes sociales para que la viera tu papá y tu rabino. Poner en las redes sociales una foto de vos bautizándote en el Jordán para arrepentimiento, siendo judío,
teniendo un papá judío y habiendo estudiado toda la vida con un rabino, era más o menos, como poner en tus redes sociales, acá estamos los hermanos, que somos todos pecadores. En ese contexto era eso. Entonces Jesús decía, si vos no reconoces que sos pecador y que estás separado de Dios, siendo judío, conmigo no entras. Perfecto. Señor, son pocos los que se salvan. ¿Qué significa? Que unos pocos lo reconocieron. Bueno, ya estás adentro, duraste una semana. Ok, si sos un seguidor genuino mío, no por los panes y los peces, ahora vas a tener que empezar a demostrarlo en mortificación de lo que vos sos en pos de la santificación. Eso te va a costar la muerte de tu persona. Entonces, lo que yo quería decir recién es que se podría aplicar este punto al concepto antiguo de evangelización. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo para salvación. Jesús de lo que les habla en el punto 2 es de iniciar el proceso de santificación. Entonces, fíjense, el punto 1 es conversión, el punto 2 es santificación. O sea, Jesús, ¿cómo evangelizaba? Decía, tenés que reconocer que sos pecador, arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo para salvación. Pero después tenés que demostrar que esa profesión de fe tuya es genuina cuando se empieza a visualizar en vos que estás en un proceso de santificación progresiva. En esos pasajes bíblicos que yo anoté ahí, en los que están arriba de la rayita, esos 3 que están arriba, lo que yo me propongo afirmar con esos pasajes es la dificultad que implicaba para las personas entrar en el reino de Dios. Lucas 13:24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía caminando a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque le digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Llamado general, pero con condiciones que achican los agujeros del colador. Esfuércense. Esa es la palabra clave que yo quiero destacar acá. Acá en la versión de Reina 60 dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Chicos, agujeritos del colador chiquititos y puerta angosta es lo mismo. O sea, si Jesús hubiera dicho, esforzaos por pasar por los pequeños agujeros del colador, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Significa que hay mucha gente que está haciendo fuerza por entrar en el reino de Dios, pero no puede. No puede. ¿Saben por qué? Leamos el versículo siguiente. Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. De nuevo habla de dificultad, esfuerzo para hallar el camino al reino de Dios. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Vayamos de nuevo. Hagamos de cuenta que nosotros somos ciudadanos judíos, que tenemos padres judíos, que respetamos todas las leyes y todos los ritos y que hemos sido formados en una sinagoga debajo de un rabino que ha sido nuestro mentor religioso. Jesús viene y le dice a todas esas personas que están recreídas de que van bien, que van por el camino ancho, que tienen que esforzarse más porque no entendieron, que creen que están entendiendo lo que tienen que entender para ser salvos, pero que están afuera del reino y que son pocos los que la hallan. Jesús está diciendo, todos ustedes no son, todos ustedes que creen que están, no son, esfuércense más, son pocos. Y en el tercer versículo que hay ahí para leer, Jesús va a decir, miren, ustedes van a tener que luchar aguerridamente contra su sistema de obras de justicia propia. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Violencia ahí significa con fuerza, con urgencia, con determinación. ¿Por qué dice desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate para un judío escuchar que ahora el reino de los cielos se ha acercado. El judío iba a decir, ¿y nosotros qué estuvimos haciendo? ¿Qué es lo que éramos nosotros? Si nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y ahora me venía a decir que ahora viene la aposta, el aposta. Y Jesús le dice, sí, y se van a tener que esforzar con determinación para poder entrar por la puerta angosta con mucho esfuerzo en ese reino. O sea, los que de ustedes estén dispuestos a salir de Jerusalén y venir al Jordán a bautizarse con un mugriento, siendo ustedes judíos, esos son los violentos. O sea, vas a tener que ejercer violencia ¿contra quién? Contra vos mismo, contra tu tradición, contra tu pasado. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que Jesús evangelizaba haciendo triaje? ¿Qué es esto? Hermano, vos nos estás diciendo que nosotros se la compliquemos a la gente. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros le prediquemos a la gente como predicaba Jesús. El evangelio es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No necesitas ayudarle. El que tenga que quedar, va a quedar. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Y quién es el que cree? El que le es concedido el don de la fe. ¿Y eso puede ser un proceso? Sí, puede ser un proceso.
No te toca a vos saber cómo es ese proceso. A vos lo que te toca es predicar el Evangelio. Hermano, ¿y cómo predico el Evangelio? Porque acá es muy fácil, pero cuando estoy en la cola de la licencia de conducir o cuando estoy con la señora en el hospital, no sé qué decir. Agarrá estos versículos bíblicos. Predicá el Evangelio con la palabra de Dios. No sé qué decir. ¿Cómo no sabes qué decir? Si tenés la Biblia, predicá el Evangelio con los versículos bíblicos. ¿Saben por qué quise hablar de esto? Porque nosotros venimos enseñados que tenemos que convencer a las personas de que acepten a Cristo en su corazón. Y lo que Jesucristo nos está diciendo es, sí, por supuesto que las tenés que amar, por supuesto que tenés que predicar el Evangelio, por supuesto que te tenés que desvivir para que la vean, pero no dejes de entender que implica un esfuerzo para la persona, que la persona tiene que ser violenta contra sí mismo. Y si no está dispuesta, porque está amando su vida, todo el que ama su vida no quiere ser violento contra sí mismo. Justamente quiere ser condescendiente con uno mismo, quiere brindarse a uno mismo bienestar. Por eso se predica el evangelio de la mejoría de vida. Y Jesucristo predicaba el evangelio de la muerte de tu vida, del recorte, de la autoflagelación de tu carne. Entonces, yo os rogamos, reconciliados con Dios, decía Pablo. Entonces, tu actitud hacia la persona a la que le predicas el evangelio es: te ruego que te conviertas, pero sin dejar que ese ruego se transforme en una dilución del evangelio. Eso es lo que estoy tratando de explicar. No confundamos amor y ruego porque la persona se convierta con diluir el evangelio para hacérsela más fácil. Porque estamos predicando una semilla que no da fruto y estamos propiciando conversiones falsas por propias obras de justicia. Vos estás en la punta del brete diciéndole a la persona: es por acá, es por acá. Y la persona está en el corral de su mundo, donde tiene pasto, donde hay hembras y machos juntos. Y dice: no, pero yo acá estoy lindo en el corral, a mí me gusta estar acá. Y Jesucristo dice: es por el camino angosto, el reino de Dios está del otro lado, yo te ruego que vos vengas por acá. Y la persona te dice: no, porque es muy angostito, me raspa los costados, no puedo entrar con mis mochilas de la vida que a mí me gusta, me estás diciendo que tengo que dejar todo, que tengo que morir, que no quiero entrar por ese brete. La predicación del evangelio es llamar a la gente a entrar en un brete, pero ojo que eso no se convierte en arminianismo, porque el arminianismo es: al final entraste por el brete porque yo te convencí y porque vos podías. De Spurgeon, que él predica sobre ese versículo donde el amo o el rey manda a buscar gente por las calles para que vengan a su banquete. Y va y la gente no viene, entonces dice: bueno, mira, anda a buscar gente y forzalos a entrar en el banquete. La interpretación correcta de ese versículo no es que vos les prediques el evangelio con elocuencia porque las personas pueden ser convencidas de entrar en el evangelio. Eso no es bíblico, hermano. Pero sí, la aplicación correcta de ese versículo es que el fuérzalos a entrar es predicarles con ahínco, con amor, como si pareciera que los estás forzando, empujando. Pero en el mismo pasaje bíblico, cuando uno estudia el pasaje bíblico y uno escucha la predicación de Spurgeon, el mismo pasaje bíblico da luz para entender que no es un esfuerzo humano lo que inicia la salvación de la persona. El esfuerzo humano es lo que viene después de la parte del esfuerzo de la parte que hace Dios. Entonces ahí es donde se da la discusión entre arminianos y calvinistas, es si la regeneración precede a la fe, sí o no. Y sí, tiene que haber regeneración para que como consecuencia haya fe. Y eso es lo que nos diferencia de los arminianos. Los arminianos lisa y llanamente dicen: nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo para que Él nos regenere. Hay una cosa que se llama hipercalvinismo. Es el calvinismo llevado a planos meramente intelectuales. Si Dios no te regeneró, vos no puedes ser salvo. Así que yo te tiro el evangelio, pero bueno, después, que te vayas a convertir o no, en realidad queda sujeto a que Dios te haya elegido y por lo tanto haya comisionado al Espíritu Santo para que te regenere. Así que a mí me da lo mismo, porque yo lo único que tengo que hacer es predicarte el evangelio y listo. Eso es una especie de hipercalvinismo. ¿Qué es lo que es? Es una evangelización sin amor y que pasa meramente por tirar conceptos intelectuales. Yo te tiré los hechos de Cristo, Cristo murió en la cruz por vos, después si vos lo crees o no, eso ya es problema de que Dios te haya elegido y te haya regenerado. Si nos vamos al otro extremo, es: te amo tanto que te voy a forzar a entrar. Así tenga que pasar por encima de la regeneración y de la obra soberana de Dios en la salvación. Yo te voy a hacer entrar porque yo soy muy amoroso y porque yo no creo en un Dios que no ama a las personas y que a algunos los elige y a otros los desecha como si fueran basura. Entonces, como Dios es amor, entonces yo soy amor, que yo represento a ese Dios que es amor totalmente desbalanceado de su justicia, y yo te voy a agarrar de los pelos y te voy a meter adentro del reino porque yo puedo y porque vos podés. Eso es el arminianismo. El calvinismo vino, no el calvinismo, sino el calvinismo agarrado por un montón de gente inexperta, sin el consejo de los ancianos, y dijo: vayámonos al extremo
de este arminianismo y empecemos a usar Facebook para tirar un montón de verdades académicas que le duele a quien le duele. Nosotros somos la segunda generación de eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Rescatarnos a nosotros mismos de la forma en la que llevamos adelante esa traída de la reforma, mal llamada calvinismo, a Latinoamérica. El punto 4 que yo estoy proponiendo es que hagamos nuestra obra amando a nuestro entorno, de tal manera que nos interese, que los amemos, pero que no por eso nos volvamos arminianos. Amar no es sinónimo de dejar de lado la soberanía de Dios en la salvación y meterlos nosotros mismos. Un ruego desesperado y sincero, porque conozcan la verdad, que es ruego, que es desesperado, que es sincero, que es amor, pero no llega a ser un Dios con tu elección, vos correte, Jesucristo, Espíritu Santo, vos correte, que déjame que yo te lo elijo, yo te digo a quién tenés que salvar, y si querés yo también muero en la cruz por él, y yo con la iglesia y con los sacramentos de la iglesia y con la vida eclesiástica en la que yo lo meto, yo te determino que esa persona es salva. Porque yo, como iglesia, como institución, confirmo y a través de la participación de esa persona en la vida cristiana que yo le propongo, que esa persona es cristiana, así que vos, Dios, no te queda más que salvarlo porque yo dije. Eso ya es un arminianismo extremo, digamos. Lo que confirma que una persona es cristiana es el evangelio. Ahora, ¿quién es el que porta el evangelio? La iglesia. Eso es lo que estoy tratando de explicar, hermano, que si nosotros somos una iglesia que predicamos expositiva y fielmente, con la hermenéutica correcta, la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Dios se quiere dar a conocer. ¿Cómo hace? Se encarna en Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Juan 1, Hebreos 1. Jesucristo se encarna. Jesucristo vive la vida perfecta, muere la muerte sustitutiva y se va. El Espíritu Santo, que es el que Jesucristo manda, le recuerda a los discípulos todo acerca de Jesucristo para que los discípulos lo escriban en un papelito. Ese papelito es la revelación encarnada ahora en forma de revelación escrita. O sea, Dios se encarna en Jesucristo, Jesucristo se encarna en su palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, para ser confirmados, punto 2, como cristiano genuino, se tiene que ver en la persona el proceso de santificación progresiva. El proceso de santificación progresiva en una persona es posible solo en la medida que esa persona se expone a Jesucristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. La cruz tiene un mensaje doble. La cruz nos dice, mirá cómo serán de graves tus pecados que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por ello, porque con el mejor de los seres humanos no alcanzaba. Tus obras de justicia propia, fariseo incircunciso de corazón, la mejor vida que vos hayas podido tener, la más santa, el diezmo de las semillitas de eneldo que tenés en tu jardín, no alcanzan. Tu pecado es tan grave, mensaje número 1 de la cruz, que Dios mismo tuvo que morir. Mensaje 2 de la cruz. Ese amor mostrado por Dios impulsa tu santificación, porque te constriñe. Vos ves al santo y ves al santo en el lugar del pecador. Eso te abraza como un cinturón, porque eso es lo que significa la palabra constriñe, y te arrastra para que vos, Salmo 51, David, Señor, no me dejes perder el gozo de tu salvación, porque el gozo de la salvación es lo que te impulsa a ser santo. Cada vez que nosotros pecamos, hermano, y yo lo hago, cada vez que nosotros pecamos es porque hay algo que pensamos que es más lindo que Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Jesucristo no es suficiente para mí, por eso yo elijo pecar porque considero que hay algo mejor que Jesucristo en la cruz. ¿Qué tengo que hacer para no pecar? Exponerme a Jesucristo en la cruz y no sacar la vista de la belleza, del amor de Jesucristo. Entonces, cuando el pecado de acá me dice, no, pero mira, yo también soy bonito, yo también soy lindo, yo también te voy a hacer pasar un buen momento. Yo le digo, escúchame, ¿vos te pensás que puede haber algo mejor para mí que esto que yo estoy viendo? Ahora, cuando yo me salgo de Jesucristo y en lugar de mirar a Jesucristo, miro las olas alrededor mío, me empiezo a hundir en el pecado. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios? Permanezcan en mí. Si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. ¿Qué es el fruto? Es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la mortificación del hombre caído en pos de la formación de Cristo en esa persona. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene que predicar una iglesia. ¿Cómo lo predica? A través de la exposición de la palabra, porque ¿cómo exponés vos las personas a Cristo? ¿Está Cristo? No está Cristo. Está Cristo en su palabra. Dios quiso revelarse, quiso darse a conocer. ¿Cómo hizo? Se encarnó y fue un hombre y le vimos lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Antes lo teníamos en un tabernáculo, que había un arca, y ese arca tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, y en el propiciatorio habían 2 querubines con las alas extendidas, y en el medio estaba la presencia de Dios, y podía entrar el sacerdote solo una vez al año. ¿Cómo se llamaba eso? Tabernáculo.
Juan 1, si no me equivoco, 14, dice, Jesucristo tabernaculizó entre nosotros. Ahora ya no, por eso el velo del templo se rasgó, que la presencia de Dios ahora es accesible. Eso es lo que los judíos no entendían. ¿Cómo que la presencia de Dios es para todos? ¿Cómo que Nínive se puede convertir? Y mi religión y mi templo, en donde solamente el sacerdote entraba, y ahora es para todos. Entonces ahora Dios está en Jesucristo. Corintios 15, Él estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero Jesucristo un día se fue. Entonces, ¿cómo yo me expongo a Cristo para ver mi pecaminosidad? ¿Y cómo me expongo a Cristo para que me constriña y me lleve a la santificación? Si no está Cristo. Porque el Dios que un día estuvo encarnado, hoy está inspirado. La palabra encarnada hoy es la palabra escrita. Entonces, ¿cuál es la función de una iglesia? Exponer a Cristo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y esa palabra es la herramienta de santificación que la usan dos personas. La iglesia desde el punto de vista humano y el Espíritu Santo desde el punto de vista divino. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero la palabra de Dios también es, si se quiere, la espada de la iglesia. Jesucristo dice, Señor, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. O sea, es el cuchillo que mata a la naturaleza caída del hombre. En la medida que nosotros exponemos la palabra de Dios como iglesia, el Espíritu Santo, esto suena feo, no es teológicamente correcto, pero funciona así. Nosotros estamos habilitando, ¿sí? Corten esto, habilitando al Espíritu Santo al poner la palabra de Dios en su mano para que Él santifique a las personas. Es el Espíritu el que santifica, pero por la misericordia de Dios, Él nos llama a nosotros y dice, ¿a dónde están las vasijas de barro que antes se usaban para sacar las cáscaras de papa de la cocina y otros desechos humanos? Acá estamos nosotros. Somos nosotros, Señor, la iglesia. Bueno, vengan, que voy a depositar en vasijas de barro, en trapos de inmundicia, voy a depositar mi palabra. Y mi palabra es Jesucristo. Y Jesucristo ahora está en nosotros. Entonces nosotros exponemos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder porque el Espíritu Santo la aplica sobre las vidas de las personas. ¿Para qué? Para que se conviertan y para que se santifiquen. Desde el primer día que escuchan el Evangelio hasta la glorificación. Por eso me metí en este brete, porque yo lo que quise mostrar en esto es que el Evangelio en la vida de la persona abarca desde acá, desde que la persona escucha por primera vez, hasta acá. Todo. Evangelización por primera vez y todo el proceso de santificación. O sea, hermanos, si nosotros no predicamos la palabra, dediquémonos a otra cosa. No hay iglesia posible, no hay cristianismo posible. Nosotros tenemos que entender el Evangelio. Los grandes hombres de Dios, los maestros que Dios nos ha dado hoy, que resaltan y que son influencia para todos nosotros. Una forma reformada de decir los grandes hombres de Dios. Ellos dicen, esto lo dije en unos estudios anteriores, vos decís un tipo que es un erudito bíblico, que es un erudito que ha escrito 150 libros como MacArthur. ¿Qué querés que pongan en tu epitafio? ¿Qué querés que pongan en tu lápida? Pongan, no sé, el supralaxarianismo es mejor sobre el infralaxarianismo. Los tipos dicen, pongan el Evangelio. Pongan Jesucristo es el Señor, porque el Evangelio es todo. Entonces, lo que está bueno de esto es que todos podemos ser iglesia. Todos, porque todos podemos manejar el Evangelio. El Evangelio es sencillo. Una iglesia como la que nosotros estamos orando para que haya en Monte Carlo está compuesta de personas que están en un proceso de santificación real, distinto en cada uno, pero real. Y ves en perspectiva la vida de esa persona, vos ves que aunque sea así, pero el punto final está más alto que el punto inicial. Entonces vos ves que en promedio la santificación es progresiva. Eso legitima un cristiano. Y eso legitima una iglesia. Y esas son las cartas de recomendación de las que Pablo habla en Corintios. Por eso él dice, cuando fui a ustedes, fui con Jesucristo crucificado, con los hechos del Evangelio, pero también con el poder del Espíritu. La verdadera conversión. Entonces ya nos estamos metiendo en que el fariseísmo es falsos convertidos, punto 1. Punto 2, está presente en el catolicismo romano y en el protestantismo arminiano actual. Punto 3, entonces, ¿cómo predicaba Jesús? Jesús predicaba con un llamado general, pero con la condición de que reconocieras tu bancarrota espiritual, y Jesús predicaba diciéndote cuál era el costo de seguir lo que iba a ser la mortificación de tu carne, ¿sí? El costo del discipulado. Punto 4. ¿Cómo bajamos eso nosotros hoy a nuestra predicación de la actualidad? Bueno, predicando igual que Jesús, con los versículos que salieron de la boca de Jesús. Entonces te juntás con tu persona a la que le querés predicar y sacás tu papelito, tu nota en el celular y le lees los versículos. Si entendimos y hacemos todo eso, supuestamente estaríamos arribando a conversiones genuinas que nutrirían una iglesia genuina.
Entonces, esa iglesia genuina, porque son personas que son verdaderos convertidos porque se les predicó el evangelio como lo predicaba Jesús, deberían manifestar esa genuinidad a través de un proceso de santificación progresiva que estaría determinado por humildad y amor. Son pruebas de cristianismo, son como estándares que la Biblia nos dice, bueno, a ver, el cristianismo se mide con esta regla, y la regla es la del amor y la de la humildad. Entonces Filipenses 2 nos va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Primera Tesalonicenses 1 es, ustedes son cristianos porque demuestran cómo se alejaron de los ídolos, cómo, bueno, hay un montón de cosas. Entonces vamos a empezar a ver cómo estas cosas nos dan el perfil de un cristiano. Y eso nos va a servir para medirnos a nosotros mismos, pero no para ponernos tristes, porque cuando nos empecemos a medir nos vamos a dar cuenta que no damos la talla. Claro, vos te medís con la regla de Jesucristo, quedás afuera. Entonces, ahí sí o sí vamos a tener que encarar otro concepto. Cuando nosotros nos medimos con esta regla, y les expongo los pasajes que hablan de el cristiano es humilde y tiene amor. Entonces, como que te estoy midiendo con la regla, ¿viste? Voy con la reglita y te voy midiendo, aunque yo no soy el que lo hace, es la palabra. Esa regla, cuando vos la ponés, ni los hermanos ni vos salen bien parados, porque es la regla de Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí entra el tercer concepto, que es porque nosotros no vivimos la vida cristiana porque cuando nos ponen la regla de Jesucristo da bien nuestra medida. La vivimos por gracia, porque nunca llegamos a ser como Jesucristo. Entonces, como que vos sos esto y vienen al lado y te paran a Jesucristo. ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que estamos necesitando, en la medida que más nos metamos en esto, vamos a necesitar entender esto, porque si no es lo que nos pasó a los calvinistas de la primera ola, que vinimos con la regla más larga, a ponérsela a los arminianos de América Latina y a decirles, ¿vieron cómo no dan la talla? Y los hicimos sentir mal, pero de mala manera, porque hay una incomodidad que está bien sentirla, pero hay que saber cómo aplicar la verdad en amor. Y la palabra clave ahí del amor es la gracia. Y entender que la santificación es progresiva y que vos estimulás desde la verdad, pero aguantás desde el amor. Vos estimulás desde la verdad, pero aguantás la progresividad de la aplicación de esa verdad con amor. Por un lado yo te estoy diciendo que tenés que llegar a esta altura, y por otro lado estoy aguantando lo que vos demorás en llegar hasta ese nivel. ¿Que sabés cuánto vas a demorar? Toda la vida. Siempre vas a estar en santificación progresiva. O sea, siempre tu esposa no va a dar la talla de lo que vos querés y siempre tu esposo no va a dar la talla de lo que vos querés, porque yo nunca voy a dar la talla de lo que quiere Cristo. Pero siempre voy a estar en santificación progresiva. Debería. Pero mientras tanto, ahí está el amor. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a amarnos entre nosotros en todas las relaciones humanas. Entonces ahí vamos, cuando hablemos de amor y de humildad, vamos a tener que hablar de todos los aspectos de la relación humana. O sea, padres, hijos, hijos, padres, matrimonios, gobierno. Porque al fin y al cabo, la familia y la iglesia, ¿qué es lo que es? Relaciones interpersonales. Y Efesios, que dice, si ustedes son cristianos, y te pone 3 capítulos de teología, dice, bueno, ahora eso se va a visualizar, a mostrar en las relaciones humanas. Colosenses, que es la copia de Efesios, dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y como consecuencia de que la palabra de Dios, Cristo, es formado en ustedes, se tiene que ver en tus relaciones, se tiene que ver en tu matrimonio, se tiene que ver en tu hijo, en tu padre, hijo, hijo, padre. O sea, esto es bajar a la realidad la teología sistemática o la doctrina. Bueno, la verdad que gracias a Dios porque pudimos tener esto, porque sinceramente a mí a veces yo pienso todo esto en la semana y digo, ¿cómo yo hago para transmitir esto a los hermanos? Me siento tan incapacitado de poder transmitir todas estas cosas y después, bueno, de a poquito va saliendo. Yo sé que ustedes hacen el esfuerzo de soportarme hasta que a mí me sale decir lo que creo que está.